Muy buenas tardes. Estamos de nuevo en este primer congreso de egresados de la Escuela de Humanidades y Educación, en el que hemos tenido la oportunidad de compartir puntos de vista y también de expresarlos a lo largo de esta semana con destacados egresados de los programas de maestría y doctorado de la Escuela de Humanidades y Educación, en particular en este caso, del doctorado en estudios humanísticos. Y vamos a continuar en estos 2 días que nos quedan, jueves y viernes, con charlas que muy seguramente van a poder tener un impacto muy importante en la reflexión para las humanidades, que es el campo que nos ocupa a nosotros, particularmente los investigadores en estudios humanísticos. En esta ocasión nos acompaña la doctora Vanessa Martínez Sosa, que es egresada de nuestro doctorado en estudios humanísticos en la especialidad de Ciencia y Cultura, también llamada Ciencia, Tecnología y Sociedad. Vamos a escuchar una breve semblanza de la doctora Vanessa Martínez Sosa. La doctora Vanessa Martínez es doctora en estudios humanísticos en la especialidad Ciencia y Cultura por el Tecnológico de Monterrey. Ha sido becaria por excelencia académica de la Universidad Autónoma de Coahuila, de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Fundación PAPE, del CONACYT y del Tecnológico de Monterrey. En 2011 recibió el título de experta universitaria en divulgación y cultura científica, otorgado por la Universidad de Oviedo en España. Su experiencia en proyectos de innovación, gestión, investigación y desarrollo educativo le han permitido participar como responsable técnica en convocatorias de fondos estatales y nacionales. Entre los proyectos que coordina está la fase Coahuila de la Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías. Diseñó el programa académico del Diplomado en Comunicación de la Ciencia, impartido en 2015, 2016, 2017 y 2018, en conjunto con Educación Continua de la Universidad Autónoma de Coahuila. En 2017 también diseñó el programa académico del Diplomado en Diseño y Desarrollo de Proyectos de Ciencia e Innovación, impartido a través de la plataforma de educación a distancia de la Universidad Autónoma de Coahuila. Es la creadora del portal de internet www.megustalaciencia.com. Se desempeña también como conferencista y tallerista especializada en temas de cultura científica y de innovación en México y en El Salvador. Bien, doctora Martínez, bienvenida a su casa. Y pues estamos aquí muy contentos de recibirla. Gracias a usted por la invitación, encantada de regresar a estas aulas tan queridas del Tecnológico de Monterrey y muy contenta también la oportunidad de poder compartir con los colegas que están actualmente cursando el doctorado o la maestría, especialmente en estudios humanísticos. Ojalá que podamos tener una charla esta tarde que nos permita poder intercambiar experiencias y vivencias acerca de lo que se puede hacer a partir de los estudios humanísticos en las diferentes especialidades que estamos integrados en este sistema académico. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. Bueno, gracias. Vamos a comenzar esta actividad. A las personas que están aquí presentes les entregamos 2 hojas blancas y 2 marcadores. Si alguno de ustedes nos falta, les pedimos por favor que nos apoyen. Están en esta banca tomando las hojas blancas y los marcadores, preferentemente que se noten. En esta dinámica de autorreflexión utilizamos el dibujo para que sea la expresión de lo primero que llega a la mente, que sea algo de manera intuitivo. Entonces la invitación para ustedes es que lo que van a dibujar es en una de las hojas, por favor, cuál es la imagen de ciencia que ustedes tienen. Tenemos 2 minutos, que el tiempo es muy valioso. Si alguno de ustedes nos está siguiendo también por una videoconferencia, los invitamos a que haga lo mismo, con la pluma en un pedacito de papel. Por favor, plasme la primera imagen que tiene en 2 minutos de lo que es la ciencia para ustedes. Entonces los invitamos también a los compañeros que se acaban de integrar, si pudieran acercarse para que no queden fuera en este círculo. Si quieren utilizar una sola hoja, por los 2 lados queda perfecto. Entonces nuestra idea no es un concurso de habilidades y destrezas para el dibujo, sino un pensamiento rápido
¿Qué es la ciencia para ustedes? Por eso es que lo pensamos con dibujo, para que sea de manera intuitiva. Mientras terminan de dibujarlo, ¿podrían ayudarme por favor para que veamos en las pantallas, no mi rostro compartiendo con los colegas, sino las diapositivas? Gracias. Les comento, el objetivo de esta charla que preparamos para presentarla con ustedes el día de hoy y compartir estas experiencias es que podamos hacer una reflexión pragmática de lo que es la cultura científica y cómo se puede relacionar con los ciudadanos del siglo XXI. Si alguno de ustedes ya terminó en su primera hoja, gusta pasar a la siguiente o darle la vuelta si el marcador no fue muy fuerte. Ahora necesitamos que hagan el dibujo de un investigador o un científico o un tecnólogo. Escogen. La charla que nos ocupa esta tarde está pensada desde la perspectiva de los estudios de ciencia, tecnología, sociedad e innovación, que es una de las áreas estratégicas de este doctorado en estudios humanísticos. Entonces, a partir de los fundamentos filosóficos, utilizando los estudios de CTS+I como la plataforma en la que se incorpora de manera transdisciplinar los estudios humanísticos, los estudios de ciencias sociales, de humanidades, también de la educación, por ejemplo, incluso de cuestiones económicas, de sociología, de política científica, es la plataforma a partir de la cual estaremos trabajando e intercambiando. Y pude dividir esta charla en 5 temas. Para comenzar, hablándoles a ustedes, el primer tema que nos va a ocupar en esta tarde es la cultura científica. Para empezar, con lo complejo que es definir la cultura y para continuar, científica, para que se ponga todavía más emocionante. Ok, listos, entonces les pedimos, si ustedes han terminado sus dibujos, si nos pueden mostrar, por favor, y presumir también a los colegas que nos acompañan a través de la videoconferencia, el dibujo que hicieron primero de la imagen de la ciencia. Me encantaría si tuviéramos un micrófono que pudiera compartirse. Gracias, doctor. Si nos pueden explicar un poquito, quien guste, su dibujo. Es concurso, por cierto. Y van a tener un premio. Bueno, este es mi dibujo de la ciencia. Exactamente no puedo explicarlo y a lo mejor algo tiene que ver con mi concepto de ciencia, ¿no? Que se dedica a buscar soluciones o explicar fenómenos que no son sencillos, que son complejos. Excelente, muchas gracias, doctor Manuel. No soy buena para nada dibujando. Para mí la ciencia es la investigación sobre, pues desde mi área, como la persona, se basa también en la ciencia como tal, en la parte de biología y en lo que en tecnología, en buscar como las preguntas y resolver incógnitas. Gracias. Buenas tardes. Este es mi dibujo de la ciencia. Para mí la ciencia es un engranaje de diferentes saberes, de diferentes personas que nos llevan a una idea, la cual nos puede ayudar a resolver los problemas y los problemas cotidianos que tenemos en nuestro contexto. Entonces creo que es como una forma de buscar soluciones a todos esos problemas típicos que tenemos y cómo con una serie de herramientas y de profesionales se puede llegar a dicha solución. Gracias. Mi nombre es Nayeli, este es mi dibujo de la ciencia. Una primera persona se hace una pregunta y pues bueno, se ve el mundo alrededor, ya que pues bueno, ese conocimiento se va divulgando a través de la comunidad, se lo comunican a la gente y pues igualmente hay otra persona que igual tiene la respuesta o se complementan en cuanto a sus hallazgos de los científicos. Muchas gracias. En la siguiente ronda, si nos pueden apoyar la otra parte del salón en compartir la imagen del científico que dibujaron. ¿Qué es para ustedes un científico, un investigador, un tecnólogo o alguien que desarrolle la tecnología? Por favor, bueno, yo creo que me fui por algo muy convencional, que es los clásicos dibujos acerca de los instrumentos de la ciencia, ¿no? Para mí el científico pues es alguien que utiliza esos instrumentos para generar conocimiento y que de alguna forma también esto contribuye al beneficio de la sociedad. Gracias. Buenas tardes. En mi caso pues es algo muy básico,
es cualquier científico que pueda expresar su conocimiento y que se lo pueda plantear a la sociedad, compartirlo. Gracias. Pues yo pensé en Einstein, no sé, siempre lo veo así como despeinado, y pensé en una persona como con muchas ideas, con ideas y reflexiones profundas, más allá también de la ciencia, de la filosofía de la vida. Yo concibo al científico como aquella persona que busca mejorar la calidad de vida de los demás. Sin embargo, en ese afán de mejorar ha habido un impacto en el medio ambiente, entonces se ha convertido en una encrucijada, progreso y al mismo tiempo impacto negativo en el medio ambiente. Gracias. Bueno, yo pensé en la ciencia como en el sentido más estricto de ciencias naturales, que buscan conocer lo que es la realidad, tanto en el macro como en el micro. Por eso puse ahí una antena parabólica, puse un microscopio, ¿verdad? Son diferentes mundos que encontramos en la realidad y que el científico busca revelarla. Gracias. Bueno, yo me fui por la imagen del científico como alguien relativamente joven, porque tenga la edad que tenga, cada 5 años cambia el mundo radicalmente, y tiene que ser una cabeza joven, despeinado, porque si está ocupando, viendo el mundo, no tiene tiempo para reflexionar tanto sobre sí, y con gafas, porque hay un esfuerzo atrás de esto, ¿no? Mi dibujo es una persona con, esto es una lupa, no es una paleta, que busca acercarse a los fenómenos para entenderlos. Tengo la impresión, no estoy segura, es el único dibujo en el que al plantear un científico es una figura femenina, ¿o me equivoco? No sé, no. Es que le veo cabellos largos. Bueno, sí tiene cabellos, sí es niña, pues. Okay. Muchas gracias. Entonces, antes de contaminarlos con la reflexión, les pido que hagan un tercer dibujo. Puede ser en la misma hoja, o aquí tenemos hojas también limpias. Si gustan, si me ayudan para irlas pasando, por favor. Este dibujo es su autorretrato. ¿Cómo se ven ustedes cuando tengan su título de doctores o maestros en estudios humanísticos, en ciencia de educación, en cualquier actividad académica que están cursando o que van a iniciar a cursar el próximo semestre en agosto? Es cómo se proyectan ustedes al término de esa etapa de vida. ¿Cómo se van a ver, cómo se quieren ver dentro de 2, 3 o 4 años? No más, chicos. Y si ustedes ya son destacados científicos investigadores, proyéctense cómo se van a ver en el SNI o en el otro nivel del SNI. Exactamente. Es el aprendizaje continuo. En lo que ustedes están súper inspirados en esta reflexión profunda de cómo se quieren ver a sí mismos cuando terminen de cursar el grado académico en el que se han aventurado por ser estudiantes del Tecnológico de Monterrey, o cómo se quieren ver ustedes mismos en 3 años, cuando vuelva a ser evaluado el programa de doctorado, cuando vuelvan a calificarlos para el SNI, cuando quieran, hagan esa proyección en el sentido positivo. Y les empiezo a comentar que este tema de la cultura científica no se me ocurrió a mí, evidentemente. Empecé trabajando los temas bajo el nombre de divulgación de la ciencia, que era como se conoce y todavía es el nombre que más permea y que es más popular en los ambientes tanto académicos como prácticos del mundo. Incluso la sociedad mexicana se llama Sociedad Mexicana para Divulgación de la Ciencia y Técnica. Grandes instituciones educativas como la UNAM, así se llama también el departamento. ¿Por qué lo fui cambiando? Al hacer la búsqueda bibliográfica y toda la parte que sustenta el estudio de doctorado que hice, encontré que hay diferentes perspectivas y modelos, y de pronto esta perspectiva de divulgación de la ciencia en el nombre, en el enfoque, en el modelo, es la onda en los 80s, pero ya no estamos en los 80s. Algunos de ustedes ni siquiera habían nacido en los años 80 para nuestro infarto mayor. Entonces, así como el mundo evoluciona y cambia, y la ciencia avanza, igual que la tecnología, a pasos agigantados, y cada vez es más complicado seguirlo y estar al pendiente de todo, así necesitamos que cambien los modelos. Y no es sencillo en México que este tipo de concepciones y de modelos, no solamente de las palabras o un análisis del discurso y análisis semántico, todo lo que implica los programas todavía no cambia o evoluciona. Entonces, de
divulgación de la ciencia, primero emigré como la más novedosa del mundo a comunicación pública de la ciencia y me encantó la terminología que implicaba la comunicación de la ciencia porque hablaba de un diálogo con las personas. Por eso mismo los invité a que estuviéramos sentados en un semicírculo. Psicoanalícense, por favor, cómo son reacios a integrarse, a que estemos al mismo nivel todos compartiendo. Yo ya sufrí 4 años en las aulas, igual que ustedes, y 4 años fuera de las aulas para poder tener el título de doctorado. En 1, 2 o 3 años ustedes van a estar iguales, todos tenemos el mismo nivel, pero culturalmente hay muchas barreras. Hay personas que solas al tener un grado de doctorado se suben en esas torres de marfil, pero hay personas también que pues vuelan en las aterrizadas. Y otra vez, no fue sencillo convencerlos de que hiciéramos este semicírculo, y lo dejé en semicírculo no cerrado porque si no, no veo la pantalla, si no, lo cerraríamos todo como una plática entre charla, entre colegas que podemos compartir y analizar. Entonces, a partir de la comunicación de la ciencia, el enfoque que me encantó es que se habla de un diálogo, que no hay solamente, en la divulgación de la ciencia se considera el sabio que sabe y que está a un nivel elevado, y el público que no sabe o que tiene la cabeza hueca y entonces hay que llenársela de conocimientos. Y los científicos, investigadores y tecnólogos son el ultra plus que le tiene que decir al pueblo que tiene que pensar, sentir, hacer o comprar. Entonces, en esa interacción de la divulgación de la ciencia que todavía se maneja en México, no se está implicando en ese diálogo, que es la comunicación, es ver a tu interlocutor como tu igual. Decir, y yo voy a hacer el doctorado para apoyar a la sociedad, es sencillo, pero cuando tienen la presión de evaluaciones de programas, la presión de pertenecer al SNI, de publicar o morir, de estar sacando tesistas de doctorado, de maestría, se empieza a complicar, porque las prioridades se van hacia los indicadores y no hacia el impacto que esas investigaciones puedan tener. Me regresaré a otra parte. En esta parte, entonces, la cultura científica y de la innovación, lo elegí a final de cuentas como el tema en el cual trabajo porque implica no solamente la comunicación de la ciencia y el diálogo que ya es importante y en el que le preguntas a la sociedad, ¿qué te interesa? ¿Qué quieres saber? ¿De qué te gustaría que te lleváramos el conocimiento para que puedas aprender más? Entonces, en la cultura científica no es nada más la serie de conocimientos programáticos estructurados que van llenando las cabecitas de nosotros, investigadores, de los jóvenes estudiantes de posgrado, de estudiantes de licenciatura o de los niños o de las amas de casas. También es muy importante desde las teorías de la comunicación que no veamos al público como un ente masivo y que todos son iguales, porque igual que en la segmentación de mercados, es muy distinto el ambiente cultural y en el que viven las personas, y por eso lo que tienen como su propia cultura se tiene que valorar y tomar en cuenta cuando nos acercamos a ellos pensando en la cultura científica. Ahora bien, entonces ya tenemos 3 dibujos hechos: su propia autorreflexión de lo que es la ciencia, una reflexión acerca de lo que son un investigador, y vamos a dejar pendiente el compartir cómo se ven ustedes como doctores o maestros en ciencias o como miembros destacados de la Academia Mexicana de Ciencias, del SNI o a donde quieran encaminarse. Entonces, tenemos el siguiente punto que en el intento de definir lo que es la cultura científica hay muchas diferencias que empiezan a salir, para comenzar con la complejidad de las diferentes concepciones de ciencia que tenemos, la ciencia como método, la ciencia como proceso, la ciencia como el conocimiento más elevado. Empezamos a ver cuestiones del pensamiento científico que tiene que ser también crítico, saber cuestionar, saber tener interrogantes, y el conocimiento de la sociedad en general. Aunque nosotros no estamos en estudios sociales, sino en estudios humanísticos, esas 2 ramas es imposible casi que se desliguen una de la otra y que podemos también valorarlas en la transdisciplinaridad de la ciencia. Además, es súper complejo, de igual forma, poder definir lo que es cultura, porque tiene muchísimos enfoques, muchos niveles, desde las cuestiones semánticas, de traducciones. Entonces, es complejo definir en pocas palabras lo que es la cultura científica, pero lo que les proponemos es que se pueda entender en un sentido amplio, no solamente como el conocimiento escolar, científico o académico, con el que tenemos un grado o una calificación, o el conocimiento que tienen quienes son biólogos o que son ingenieros industriales de sistemas, sino lo que
ese tipo de pensamiento que nos permita ser críticos y tomar decisiones informadas en todas las cuestiones prácticas de nuestra vida, que podamos escoger la compra de una lavadora en función no del precio, a lo mejor no del diseño o del color rojo que puede estar de moda, sino en el consumo que tiene energía eléctrica, en lo eficiente que es para el uso del agua y en el poco detergente o suavizante que se necesitaría para echarla a andar. Ese tipo de decisiones informadas, la cultura científica nos apoya para que no nos creamos simplemente los mitos. Por ejemplo, acerca de la vacunación a las niñas con la vacuna del papiloma humano. No sabemos qué postura tomar, no estamos bien informados. Entonces, la cultura científica implica no nada más que tengamos más conocimientos de ciencia, sino que esos conocimientos los podamos asir y nos sirvamos de ellos y podamos estar aplicando para el día a día. Pero sin decir que la ciencia es el conocimiento más importante, sino que es uno de los conocimientos de los cuales podemos servirnos para beneficiarlos en todo el proceso. Entonces, recuerden la propuesta que inicialmente me ayudó a encaminar y a ir centrando el objeto de estudio de la tesis, que es una de las partes más complicadas para mí en la investigación, es centrarme en el objeto de estudio. Porque como me interesa todo y soy muy entusiasta, luego quiero ponerlo todo y centrarnos en un solo problema o en una sola pregunta de investigación es una de las habilidades también que implican la cultura científica, para comprender que no todos sabemos de todos, pero que podemos tener este cierto conocimiento general que nos ayude a estar actualizándonos al día a día. Tenemos también entonces que no se trata solo de proponer que es importante la cultura científica y la innovación desde el punto de vista de hacerle relaciones públicas a la ciencia. Esa es una falla desafortunada que tienen la mayor parte de las universidades que tienen un departamento de divulgación, comunicación de la ciencia o cultura científica. Creo que el Tecnológico de Monterrey ni siquiera lo tiene incorporado como tal. Cuando se habla de ciencia a la sociedad, se intenta contra todos los medios de convencerlos de que la ciencia es buena, que la ciencia es importante, que se necesita inversión en ciencia, que se necesitan impulsos, que no quiten el SNI, por el amor de Dios, que no quiten las cátedras de CONACYT o las becas del posgrado, que no desaparezcan el PNPC, que ya hay como 1,700 en el país, de todo tipo de universidades. Entonces, no se trata de hacerle relaciones públicas a la ciencia, no tendría sentido. Lo que queremos es que se comprenda en la sociedad e incluso en la comunidad científica, porque están en todas las áreas del conocimiento. Lo que es importante estar actualizados en las diferentes temáticas de ciencia, tecnología e innovación para poder vivir en la sociedad del siglo XXI, así de sencillo. Entonces, recuerden este punto que me parece crucial. No son relaciones públicas de la ciencia, la tecnología y la innovación, no son solo palabras. Se trata no de hacer que las personas acepten que la ciencia es importante y que tiene que tener un presupuesto y que por favor no desaparezcan las becas de CONACYT de 4.5 y 6 salarios mínimos al mes. Se trata de que se pueda comprender cómo esos avances científicos y tecnológicos impactan positiva, negativamente a la sociedad, que podamos pensar y reflexionar qué vamos a hacer, si vamos a vacunarnos contra el virus de la gripa en el otoño o no lo necesitamos, pero sin mitos, sin leyendas urbanas y sin influencias de las memes. Hay tantas decisiones que se toman en nuestro México de manera tradicional, supersticiosa y porque las redes sociales lo dicen. Entonces, esta complejidad de la información y de lo que llega a desinformar a la gente es algo que también tenemos que estar luchando contra ello. Otro punto también que quería resaltar, de manera explícita, no solamente estoy utilizando la terminología de cultura científica, estoy tratando de incorporar la innovación, que es el elemento más complicado y al que todavía no he llegado a aterrizarlo de manera práctica para cumplirlo al 100%. Hay muy pocos casos de éxito de lo que hemos trabajado con estudiantes para poder decir que lo que aprendieron de ciencia y de tecnología lo convirtieron en una innovación y que se volvió oportunidad de negocio. Pero la innovación poco a poco la vamos haciendo que permee desde las aulas, desde la formación continua de los profesores, porque solamente la innovación nos va a permitir aportar cambios trascendentales a la sociedad. Tenemos que ser innovadores también desde los estudios humanísticos, con la metodología que utilizamos, con las bases de datos a las que accesamos, con nuestro sistema de pensar y analizar y ver el mundo, innovadores para aprender nuevos idiomas de tal manera que podamos acceder a bases de datos y información que no solo está escrita en inglés y en castellano. Entonces, esta parte de la innovación me preocupa muchísimo para que no nada más seamos consumidores del conocimiento, de las aplicaciones, de la tecnología, sino que nuestra sociedad en América Latina se transforme y podamos ser generadores de todo lo que se necesite. Por eso es la importancia que de la mano de la cultura científica también podamos realizar
este fomento a la cultura de la innovación, porque si no, siempre nuestros jóvenes y niños van a estar al pendiente de las aplicaciones que vienen y atontados en una pantallita, en vez de estar haciendo observaciones o solucionando los problemas que hay en su entorno. En esta parte, entonces, en la innovación, cuando hablamos de innovación, no solamente se trata de las cuestiones tangibles de los productos, es muy importante que pensamos en las innovaciones de los procesos sociales, de los programas educativos, de los programas de radio, de televisión. Todo puede innovarse y se puede mejorar. Y esta innovación no significa un cambio trascendental de cero a nada, significa que también podemos hacerle mejoras, disminuir costos, agilizar el tiempo de espera, hacer que un sistema sea más amigable que otro, que una plataforma de internet no sea simplemente una interfaz fría. Entonces, todas esas cuestiones de innovación las podemos proponer también desde nuestro campo de estudios humanísticos, y es importante considerarlo para hacer este doble tipo de aplicaciones, es decir, convertirnos en ciudadanos innovadores en el contexto que nos toca vivir, y que podamos también ser un ejemplo para que la sociedad vaya innovando en diferentes sentidos. Ok, entonces, alguna pausa aquí, si alguno de ustedes tuviera algún comentario o alguna réplica, por favor, antes que pasemos al segundo tema. Decías de la innovación que se asocia a las mejoras. ¿Puedes tomar el micrófono? Ya. Decías de la innovación que es como asociada a mejoras incrementales. No necesariamente. Sí, a eso voy. Que para cuando tenemos una innovación, más bien, el desarrollo de una tecnología, hay un punto en que la tecnología es tan disruptiva por sí misma que no la entendemos. Entonces debe pasar por un proceso de, no sé cómo decirlo, es como un proceso de amortiguación para aceptar esa tecnología. Esto es y debe ser propuesta de alguna forma que seduzca a las personas. Y un ejemplo de esto es la consola de videojuegos, la Wii, que cuando el paradigma era un juego inmersivo y pasivo, pues Nintendo le cambió una variable, le cambió la de pasivo por activo, y pues con eso la reventó, porque en 6 meses hicieron 6 veces las ventas de toda la historia de PlayStation y Xbox juntas. Entonces, y a eso voy con que cuando tenemos una innovación que tiene una naturaleza incremental, pues es de entrar a competir con quien ya lo sabe hacer muy bien. Entonces, me parece que en ese sentido, pues estamos muy siguiendo esa línea de entrar a competir con quien ya lo está haciendo muy bien. Y pues creo que nuestras posibilidades de éxito en ese sentido son bajas. Más bien, me parece más interesante entrar a competir en un tipo de innovación disruptiva, donde pues podemos marcar los nuevos parámetros y tener ahí pues mejores posibilidades de éxito. Sí, no te preocupes. Permítanme un minutito para poder hacer el diálogo con esta cuestión de la innovación. Lo tengo, yo creo que en el tema 4, para ponerles ejemplos concretos. No puse en la reseña que envié al tecnológico qué estoy haciendo ahorita. Yo trabajo en el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Coahuila. Estudié aquí en el Campus Monterrey, viví súper feliz en la ciudad de Monterrey durante 4 años. Mi beca se terminó el 30 de mayo y el 2 de junio entré a colaborar nuevamente en el Consejo de Ciencia. No entré el primero porque cayó en domingo. La mayor parte de las cosas que trabajo con innovación, con los jóvenes estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad, no van a las innovaciones para competir a esos niveles contra Nintendo, PlayStation y con las grandes compañías. Lo trabajo sobre todo con instituciones educativas. Tengo una obsesión por trabajar con telebachilleratos, con preparatorias rurales, con telebachilleratos abiertos. Entonces, el nivel de innovación con el que ellos podemos trabajar es otra cuestión. Y yo no puedo juzgar sus innovaciones. Lo único que intentamos hacer es que comprendan que ellos pueden hacer cambios y que pueden utilizar lo que tienen en el ambiente a su alrededor para hacerlo. Si me esperan un minutito, porque lo abordamos a profundidad.
es un tema que me encanta y que quise con mucho gusto compartir con ustedes y está en el puesto en el 4, porque si no se los voy a mostrar sin diapositivas y los puedo perder. Además de todo lo que hablo, si me salgo del guión, los vamos a extraviar. Gracias, no lo voy a dejar de tomar en cuenta, lo vamos a tomar como punto de partida para el tema 4. En este segundo tema voy a pasar rapidísimo hablando de las habilidades para el siglo XXI. Hay diferentes concepciones que podemos utilizar. Cuando inicié a escribir los puntos para esta charla, pensaba que también iban a estar estudiantes del doctorado en innovación educativa. Entonces, pensando en ellos, tomé la temática, pero súper contenta de que sea sobre todo estudios humanísticos con los que podemos hacer este intercambio de ideas. Las habilidades para el siglo XXI es una concepción que puede tener también retractores. Las que yo estoy utilizando en esta participación se basan específicamente en lo que nos presenta el Foro Mundial para el Desarrollo. Hay otras asociaciones que presentan también los diferentes tipos de habilidades y destrezas. Las del Foro Mundial para el Desarrollo son las que yo tomé para mi disertación doctoral, de tal manera que hice una matriz de con qué actividades concretas de fomento a la cultura científica y la innovación en niños de educación primaria podías desarrollar esas habilidades fundamentales. Entonces, por eso es que lo tomé como ejemplo para esta participación. Como yo no soy la autora de esa premisa de las habilidades, de las cualidades y de las competencias, simplemente vamos a enumerarlas para que me sirvan como punto de partida para lo que voy a estar comentando con ustedes acerca de cómo se desarrollan en toda la parte ya pragmática y no simplemente teórica. Entonces, vamos a ver, algunas habilidades fundamentales que nos mencionan es las actividades básicas que necesitan las personas para hacer todas las actividades cotidianas, desde ser alfabetizados, pero verdaderamente saber leer y escribir, las habilidades numéricas, sacar porcentajes, poder tener también la educación financiera, que me parece va muy de la mano, para que no vayan a las tiendas departamentales y tengan créditos de 5 años o de los coches, que a final de cuentas les van a costar el doble o el triple. Entonces, ese tipo de habilidades también son parte de la cultura que estamos invitados a apoyar a que se desarrolle. Tenemos también la alfabetización en el uso de las tecnologías. Nos damos cuenta que hay muchos jóvenes que saben utilizar ciertas aplicaciones, pero están perdiendo las habilidades básicas para utilizar el ordenador como una herramienta de trabajo, para hacer hojas de cálculo, presentaciones o textos correctamente. Entonces, también esas habilidades de alfabetización tecnológica es importante que no se pierdan y que se generen. Igualmente, dentro de estas habilidades fundamentales está la cultura científica y la alfabetización cultural y cívica. Pensar que no somos solos, que en el mundo existen otras personas y que les debemos respeto y consideración. Por otra parte, tenemos lo que se llama cualidades de carácter y con ello se hace referencia a que los estudiantes están en un entorno cambiante y no tienen que aprender cosas memorísticas y cuadradas, sino que tienen que desarrollar esas cualidades que los formen y los permeen de tal manera que puedan adaptarse fácilmente a todos los cambios. Vamos a hacer una leve reflexión en estas cualidades de carácter que se espera también que tengan los estudiantes de posgrado. Todos los alumnos, pero especialmente quienes se lanzan a la aventura de estudiar un posgrado, porque es indispensable que para poder hacer una investigación científica de calidad puedan tener en primer lugar la curiosidad, pero sobrepasar esa curiosidad para tener una iniciativa de estar buscando nuevas formas y nuevos enfoques, que puedan tener persistencia, que tengan determinación. A veces la tesis de doctorado se convierte más en un trabajo no de movimiento de neuronas, sino de movimiento de corazón para tener la voluntad para terminarlo, concluirlo con un documento digno del esfuerzo que la sociedad está haciendo para que se tenga la oportunidad de estudiar ese doctorado. También hay que ser adaptables y flexibles. No es sencillo salir de nuestro esquema, salir de nuestra ciudad o de nuestro país para poder emprender la carrera científica en otra institución, en otro ambiente. Tampoco lo es para los estudiantes cuando pasan, por ejemplo, de un pueblito de estudiar en un ejido y pueden obtener una beca para estudiar en otra ciudad. Entonces, esa adaptabilidad y flexibilidad son otras cualidades de carácter que forman parte de la cultura científica y de la cultura que se les invita a tener a los estudiantes de posgrado. Igualmente, necesitamos tener presente las habilidades de liderazgo, pero ese liderazgo acompañado de la conciencia social y de la conciencia cultural. Por otra parte, tenemos aquí las 4 competencias que son las que trabajamos de manera más exhaustiva e incluso las evaluamos en los diferentes programas de fomento a la cultura científica y la innovación.
Y en este caso, vamos a decir, en inglés son 4C, porque es Critical Thinking, pero es muy importante. Estas competencias se refiere a cómo los estudiantes pueden ser capaces de abordar los desafíos complejos. Y no es nada sencillo. Tener el pensamiento crítico no es algo que nos enseñe el sistema educativo en México o en América Latina. Lo que nos enseñan es a aprender cosas y en el mejor de los casos que esas cosas las podamos aplicar, pero a poder discutir, discernir, analizar, todo ese tipo de actividades no es lo común. La creatividad tampoco es premiada. No sé si alguien de ustedes cuando estuvo en la educación primaria tuvieron alguna calificación por lo creativo que eran. En mi caso, por ejemplo, hacíamos manualidades, pero todo venía en cajitas o en bolsitas y simplemente lo pegabas con UHU y decían que era la creatividad. Entonces ni la clase de arte era creativa. Mis traumas por los cuales yo hice un doctorado en estudios humanísticos y no en biotecnología o en química es por mi frustración al acercarme a la ciencia cuando estaba en la secundaria, porque todo era aprenderse de memoria los huesos del cuerpo, los músculos, los elementos de la tabla periódica. Todo era aprender, memorizar, memorizar, memorizar y no había el espacio ni para la creatividad, ni para el pensamiento inquisitivo y menos crítico. No sabía que eso podía existir y que tenía derecho a aspirar si tenía 12 años. Por otra parte, también están las competencias de comunicación. Ustedes lo necesitan desarrollar muchísimo, igual que los niños que están en primaria y con los que trabajamos estos programas. ¿Para qué comunicarse? Para poder saber escribir, para poder presentar una ponencia, un artículo, una revista, para poder debatir con argumentos racionales su pensamiento y su punto de vista respetando lo que dice el otro. Entonces la comunicación no se trata nada más de saber hablar, se trata en gran medida de saber escuchar y saber leer, leyendo lo que hay entre líneas en cada parte de este proceso. La colaboración no se fomenta tampoco mucho en nuestra sociedad de América Latina, no se fomenta tanto en los estudios de doctorado, es mucho una labor solitaria, pero esta colaboración tiene que romper no nada más los espacios como personas que somos, sino la colaboración cada vez más fuerte y necesaria interinstitucional y sobre todo la colaboración con diferentes áreas del conocimiento. Ya no somos humanidades, ciencias sociales, económico-administrativas, somos personas que queremos dedicarnos a la ciencia y para poder abrir caminos en las ciencias tenemos que crear vínculos y puentes que nos permitan esa transdisciplinaridad e interinstitucional. En la ciencia se pueden romper barreras o se pueden levantar todavía de manera más fuerte. No sé si tuvieran algún comentario o alguna pregunta en estos elementos que estábamos viendo de las habilidades para el siglo XXI. Les repito, yo las tomé de una labor que ya estaba realizada y consensada, fue publicada en 2016 y simplemente lo que desarrollé es de todos los puntos que decía, ¿qué se necesita? Empecé a desarrollar las estrategias, ¿cómo le hacemos para que eso se pueda llevar a cabo? Teniendo en mente las escuelas de la periferia, la violencia social y todo lo que hay en los ejidos, problemas porque no hay internet, lo que es la realidad de lo que es nuestro México, no las aulas del tecnológico en las cuales somos privilegiados de formarnos, sino lo que es México después de Garzazada. Entonces, si no tuvieran algún comentario, vamos a comenzar el tercer tema, que es un enfoque pragmático, o que hice con el estudio de doctorado. Ay, te les ando quitando la sorpresa. En el doctorado me permitió el conocimiento de personas de primer nivel, que fue uno de los aprendizajes que más valoro. No solamente del acceso a la fantástica biblioteca física y electrónica que tiene el Tecnológico de Monterrey, conocer a los profesores, las charlas entre pasillos con los compañeros. Todo es una experiencia de vida que transforma. Después del doctorado es muy complicado, sobre todo porque me desempeño en un ambiente de la administración pública, que ni siquiera está bien visto decir, que en mi nómina incluso dice burócrata, aunque me traume, pero así es. Entonces, este tema lo puse como un enfoque pragmático que hice con el doctorado. En la foto que está en esta diapositiva del tercer tema, es un hábitat de la ciencia. El año pasado finalmente inauguramos un hábitat de la ciencia y dos más este año en el mes de enero. Los hábitats de la ciencia es un programa que pudimos desarrollar con el apoyo de CONACYT de 10 millones de pesos para hacer centros de cultura científica, uno en Torreón, uno en Monclova, Coahuila y otro en Piedras Negras. Recorremos el estado del suroeste
la región centro, que es Monclova, hasta la frontera, que es Piedras Negras. Los hábitats tienen laboratorios de enseñanza-aprendizaje vivencial de las ciencias, laboratorios de robóticas, de matemáticas, herramientas de creatividad. Todo está desarrollado con un enfoque de Lego Education, para permitir que los niños de cualquier escuela primaria, secundaria o preparatoria puedan tener el acceso. No es posible hacer las gestiones, es irreal, para poder equipar todas las escuelas primarias con ese tipo de herramientas, pero al menos pudimos desarrollar este enfoque pragmático para poder crear esos hábitats de las ciencias. Y también los hábitats de la ciencia tienen espacio para exhibiciones itinerantes e interactivas, tienen salas de lectura, que es mi parte preferida, y seleccioné con mucho cariño y con mucho tiempo cada uno de los 400 títulos que se encuentran en cada una de esas salas. Recorrí incluso las ferias del libro, desde Monterrey hasta Ciudad de México, me faltó ir a la de Guadalajara simplemente. El Hábitat de la Ciencia es un proyecto que se hizo gracias al apoyo de CONACYT en un fondo mixto. Fondo mixto quiere decir que el gobierno del estado le pone un peso y la federación a partir del CONACYT le pone otro peso. Entonces, de peso por peso, se logró desarrollar este proyecto de 10 millones de pesos. Me tocó hacer las gestiones, defenderlo ante CONACYT, un proyecto de esta naturaleza compleja, me dio todas las tablas para poder defender la tesis de doctorado, que era académicamente un desafío muy grande, pero la gente de CONACYT es implacable cuando se trata de dinero. Entonces, si pude encontrar elementos para justificar que era importante tener esos centros de cultura científico y me dieran 10 millones de pesos, entonces ya me sentí muy segura para decir, listo, para los sinodales superestrictos de mi tesis de doctorado. ¿Qué más hice con mis estudios de doctorado? En esta diapositiva siguiente hay un programa muy importante para mí profesionalmente y del corazón, que se llama Apropiación Social de la Ciencia, Tecnología e Innovación. Surge a partir de la política pública en ciencia y tecnología que tenemos en México, especialmente las reformas a la ley del 2014. Todo lo que sucede en nuestro caso depende de la política científica del país. Si la política científica se encamina bien, mal, más o menos, nosotros somos afectados económicamente de manera directa y el desarrollo de nuestro país también se afecta de manera rapidísima. Entonces, a partir del 2012 ha habido importantes reformas a la ley, incluso en nuestra ley de ciencia, tecnología e innovación de México ya se marca la terminología de cultura científica. Yo no quise de manera arbitraria hacer mi tesis de doctorado en política científica, que era una sugerencia de mi director de tesis, me parecía aburridísimo. Terminé haciendo un capítulo de la política científica federal y otro capítulo de la política científica del estado de Coahuila, y fue de los momentos que más disfruté de mi investigación, porque podía estar revisando todos los elementos jurídicos y haciendo análisis del discurso para saber qué es lo que dice y qué se está haciendo en la práctica para que esos programas y proyectos que la ley dice se deben de hacer en México se cumplan. Y ponerlos de esa manera significa que tiene que haber el instrumento legal y el instrumento económico que permita llevarlo a cabo. Entonces, poder hacer esa relación me pareció fascinante. Por además, yo lo vivo porque cada año participo en las convocatorias. Se llama Estrategia Nacional para Fomentar y Fortalecer la Divulgación de la Ciencia, Tecnología e Innovación. Cada año, desde el 2012, sale esa publicación que se ha ido puliendo, que tiene gráficas de sub y baja en cuanto al cumplimiento de los recursos. En el 2016, por ejemplo, eran 6 millones de pesos, en el 2017 4.5 y en este año quedó en 4 millones de pesos por cada entidad federativa. Es muy poquito recurso, pero es fantástico porque hay muchos estados que no le apuestan nada al desarrollo de la cultura científica en la sociedad. Y la fotografía que les puse ahí era a propósito. Este programa de la Estrategia Nacional se divide en dos variables: Apropiación Social de la Ciencia, que es el que yo coordino directamente, y el de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, que tuve bien pasárselo a otro departamento. Ya, era demasiado. Entonces, el tema de la semana pasada, del 2017, era el cuidado del agua, y tuvimos muchas actividades relacionadas con la Semana Nacional, la temática fantástica para el estado de Coahuila. Y allí en la fotografía yo me puse por 5 minutos la botarga de la gotita para estar con las actividades. Allí, sí. Eso es lo que hice. En septiembre defendí mi tesis de doctorado y allí andaba en octubre en la clausura en el estadio del Santos Corona, que no me gusta, por supuesto, pero ahí clausuramos la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, estrenando. Y allí, hasta hoy me fijé, la persona rubia que está atrás de mí, la doctora Sonia, ella es catedrática del campus Laguna del Tecnológico de Monterrey. Ella era la responsable técnica del proyecto de los hábitats de la ciencia. Se cayó ahí en la fotografía de rebote. Entonces, ¿qué más hice? No nada más
con el título de doctorado, porque yo fui un muy mal ejemplo, le di en la torre a la eficiencia terminal del programa. Me tardé muchísimo en poderme doctorar. Yo no sé si fue bueno o fue malo, pero las circunstancias de la vida así estuvieron. Que se haya terminado mi beca de CONACYT e inmediatamente haya empezado a trabajar con un nivel de responsabilidad, de gestión de proyectos tan elevado y de compromisos, me complicaron la existencia. Además, no fui inteligente porque hice la tesis como del doble del promedio de todas las tesis en el número de páginas y en vez de acotarme le ponía más capítulos y llegué a 7. Entonces soy muy mal ejemplo de la disciplina porque no me acotaba, sino que le ponía y era bien feliz continuando investigando. Y si se hacía una nueva reforma a la ley, Raudo y Veloz la cambiaba, la bibliografía, las notas de página, el análisis, todo. En el Inter 3 veces hubo reformas educativas y 3 veces tuve que cambiar el análisis que había hecho de los planes y programas de estudios. ¿Quién me manda no apurarme? Entonces tengan eso en consideración. Entonces, mientras tanto, estas diapositivas, si se fijan, le cambié el color, porque esto es lo que hago institucionalmente en mi empleo en el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología. Aquí vemos diferentes programas. Algunos que me tocan son de desarrollo tecnológico, innovación y vinculación, y aquí está simplemente marcado de lo que se trata cada uno de ellos. Desde lanzar la convocatoria del Premio Estatal de Ciencia y Tecnología y evaluar a los investigadores, hasta apoyar la vinculación universidades-empresa con programas como el de estímulos a la innovación. Este premio, por cierto, tiene una bolsa de 200,000 pesos. Está más padre que el nacional. Otra área en la que colaboro es la formación de capital humano. Tristemente se conoce como becas, pero es toda la formación de los docentes, de los profesores, de los investigadores y todo el apoyo efectivamente para que se fortalezcan en el estado de Coahuila los programas del PNPC, que existan más SNI, es mi responsabilidad concreta. Yo sé dónde están, cuántos son y más o menos qué hacen y quiénes andan en la cuerda floja porque no lo van a lograr pasar del nivel de candidato al nivel 1. Entonces, todos este tipo de problemas me implican, es parte de lo que hago como trabajo. Entonces son 3 áreas, el desarrollo de la innovación de la ciencia, el desarrollo del capital humano, pero la preferida que se lleva en mi corazón, evidentemente, es todo lo que hacemos en el área de comunicación pública de la ciencia. Yo sería súper feliz si nada más me tocara hacer estas actividades, pero en la vida real no puedes siempre decidir solo lo que quieres hacer. Entonces, cuando terminé el doctorado, era lo que hacía. Simplemente era el responsable de comunicación pública de la ciencia y la directora de un pequeño museo de ciencias, con un cambio de administración. Por cierto, el Consejo de Ciencia en el sexenio anterior tuvo 3 directores. Eso es lo que implica trabajar en la administración pública y 3 cambios organizacionales y todo. Entonces, esta parte de comunicación pública de la ciencia, que es donde está todo mi corazón, uno de los programas emblemáticos que a nivel país es el esfuerzo más grande de comunicación pública de la ciencia, es la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. Coahuila debe de ser el segundo o tercer estado que más participantes tiene. Sin embargo, si a nosotros nos auditan o nos preguntan, yo puedo sacar las listas de asistencia y decirles, cuéntale, los 225,000. Aquí están las 110 instituciones sedes que están participando. Aquí está la comprobación de las 987 actividades y de los 38 municipios de 38 que tiene Coahuila que se cubrieron. Hay muchas diferencias de la política científica que tenemos nosotros aterrizada a otras entidades. Nuevo León se cree Monterrey y el área metropolitana, aunque vivan en Guadalupe, en San Pedro o algo, cuando van fuera dicen que son de Monterrey. Así es también su organismo de ciencia y tecnología que se llama I2T2. No salen a visitar toda la otra parte rural. Otro elemento que me encanta y me divierte muchísimo es trabajar dentro de la comunicación pública de la ciencia, la formación de agentes de cultura científica. Yo no puedo hacerlo todo sola, evidentemente. Lo que encontré como un camino fabuloso para encontrar personas también muy comprometidas, muy divertidas y dinámicas, son las actividades como el Diplomado en Comunicación de la Ciencia, los talleres de periodismo científico. Tenemos una red de cultura científica y de innovación y además trabajamos mucho en educación presencial y a distancia con la formación continua para profesores de secundaria, preparatoria y universidad en la enseñanza de la ciencia, tecnología e innovación. Entonces, cada año estamos lanzando nuevos programas. ¿Por qué de educación a distancia? Que no es quizá lo ideal, porque no podemos cubrir el territorio tan extenso de un estado con esos kilómetros de carretera. Y no es justo centralizar las estrategias nada más en la capital o en las ciudades grandes como Torreón. Por eso es que a través de la educación a distancia tratamos de ir implementando nuevos modelos o nuevos canales, pero también nosotros nos movemos. Ahora bien, vamos concretando a lo que es la FENACI, es la Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías.
De todos los programas de comunicación de la ciencia, este es mi súper preferido, donde está mi corazón y donde hay, de los 4 millones tristes que me da CONACYT, 1 millón de pesos puesto. Es un programa que tiene muchos elementos importantes para compartirles. Por ejemplo, que Coahuila tuvimos en el 2015 el primer lugar nacional con un equipo de Laguna del Rey. Si lo pueden apuntar, busquen dónde está el pueblito. No es despectivo decirle pueblito polvoroso de Laguna del Rey, es que es polvoroso, es un mineral. Ahí hay minas de la empresa Peñoles, por eso no se ha convertido en pueblo fantasma. Entonces, chicos de una preparatoria pública, de un CECITEC, de ese pequeño pobladito del municipio de Ocampo, de Laguna del Rey, lograron representar a México en un evento internacional en el 2016 en Phoenix, Arizona. El año pasado también un equipo de Coahuila, de Torreón, pero del Bachillerato Anáhuac, ganó el 2º lugar nacional en la categoría de Medicina y Salud, y ellos acaban de representar a México en el pasado mes de mayo en la Feria Internacional Intel ICEF. Entonces, todo este programa de la FENACI tiene implicaciones porque movilizamos a los chicos desde los ejidos y van a eventos internacionales. Es la feria de ciencias más grande que existe en el mundo, pero no lo dejamos solamente en un concurso. Espero que hayan podido ver los resultados de las innovaciones. Ya tenemos solicitudes de propiedad industrial que han surgido a partir del trabajo de los jóvenes que participan en la feria. En el 2016 fueron 12 solicitudes de propiedad industrial y en el 2017 estábamos hablando ya de 9 solicitudes de patente, 6 modelos de utilidad y 2 diseños industriales. Y en este año cambiamos la dinámica, empezamos antes, acabamos de hacer un recorrido muy fuerte por todas las regiones del estado de Coahuila, que terminó precisamente hoy en Torreón, y estamos aspirando a tener al menos 40 solicitudes, de tal manera que de un año a otro lo podamos doblar. Los resultados cuantitativos en la cultura científica y en el tipo de programas que manejo cuentan muchísimo. Entonces, si yo puedo tener el acceso a esos millones de pesos para hacer las actividades, necesito números. Todos se mueven con así números. Así es el sistema científico y tecnológico mexicano y lo tenemos que aceptar. Ahí estamos jugando, son los dueños de la cancha, de la pelota y del árbitro y del cronómetro. Entonces, a mí me sirve mucho estar manejando todo en estas gráficas porque siempre podemos ir comentando el crecimiento incremental, a veces más drástico en unos puntos que en otro. Entonces, CONACYT cuantitativamente me mide número de participantes, número de municipios, número de proyectos registrados, número de instituciones, siempre son números, 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 números. La cultura científica, que debe ser algo intangible e intrínseco de la persona, se convierte en números. Pero no me quejo porque esos números me permiten poder acceder al recurso económico a partir del cual puedo seguir haciendo las actividades y poder tratando de aportar desde mi trinchera al cambio y transformación de la sociedad. Esta gráfica son los resultados del estado de Coahuila cuantitativo. A ver, vamos a buscar a Nuevo León. El cuarto lugar. Sí, no es despreciable, pero el estado de Nuevo León, puntero en innovación en nuestro país. Entonces nosotros en el estado de Coahuila no quedamos en primer lugar por 1, por 2 o por 3. Si suman los 3 primeros lugares, nos están alcanzando. ¿Qué implica esta cobertura? Es un compromiso institucional, personal y una vinculación y credibilidad, a pesar de ser un organismo público, que logramos para conjuntar muchos actores de la sociedad. No somos solos en el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, no es nada más el equipo de excelentes personas que me acompañan y que son muy entusiastas para compartir que logremos este tipo de estadísticas e indicadores. Es porque hemos logrado hacer una conexión con todos los sectores de la sociedad, incluso con empresas, con los investigadores, con los miembros del SNI. Si ustedes quieren, los podemos invitar en la próxima feria estatal, que es en septiembre, para que sean evaluadores. Y ese es otro mapa también que me obsesiona. No les comenté de manera inicial, mi formación de licenciatura es en mercadotecnia, mi posgrado de maestría es en ciencias de la educación. Entonces, yo sigo manejando los programas de cultura científica como si fueran estrategias de cobertura de mercado y hago territorios, les pongo zonas por municipio y por los alcances. Entonces, en este mapa de la cobertura de municipios hemos ido creciendo muchísimo, pero en el 2017 y 2018 no logramos sobrepasar la barrera hasta el momento de 26 municipios, solo que cambiaron. Se me quedó fuera desafortunadamente Cuatro Ciénegas, tan lindo, y Sierra Mojada, que están bien grandes. Entonces seguimos cubriendo 26 municipios de participantes, pero nos faltan otros 12 porque tiene 38 Coahuila. Sin embargo, algo que me llena de alegría y que quise resaltar, compartirlo con ustedes, es que estamos logrando una cobertura de 39
pueblitos entre ejidos, minerales y rancherías. Casi todo se conoce como ejidos, pero en la realidad mineral también es algo que se utiliza en Coahuila, como Palau, Barroterán, Cloete. Son localidades en las que pueden estar las personas dedicándose a la minería extractiva, especialmente de hierro y de carbón. ¿Okay? Estos son algunos de los números que utilizamos para pedirle recursos a CONACYT, pedirle más lugares, etcétera. No es sencillo poder coordinar y apoyar como si fuéramos sus tutores a 374 equipos de jovencitos de secundaria, prepa y universidad. No es sencillo una logística que implica coordinar a 1.189 personas entre profesores y estudiantes de escuelas públicas y privadas, además de la cobertura municipal, las instituciones y todo. Y cada institución educativa que participa es un proceso súper distinto con la persona que esté a su cabeza. A veces son bien accesibles y colaboradores y a veces impiden un poquito que se pueda permear más el programa. Entonces concluyo, esta es la fotografía de la Feria de Ciencias del año pasado, la del 2017, que fue en Coahuila. Evidentemente, a la Feria Nacional se seleccionan cierto número de proyectos de cada entidad federativa. Coahuila no es nada más la delegación más grande que va a la nacional, es la feria estatal también más grande del país hasta ahora y es la única que hemos logrado tener solicitudes de propiedad industrial que son uno de los indicadores de la innovación con chicos desde secundaria hasta universidad. Y además ya tenemos una empresa de base tecnológica que fabrica muebles a partir del desecho de la cáscara de nuez y que es el tecnológico de San Pedro de las Colonias. Entonces a esto me refería de la innovación en el contexto en el que están, en la realidad de sus problemas, de lo que tienen a la mano. Si a la mano tienen gobernadora, pues hacen productos antimicóticos con las hojitas de la gobernadora. Si a la mano tienen desecho de cáscara de nuez, que es la fruta principal del estado de Coahuila, empezaron a fabricar muebles de conglomerado de cáscara de nuez. Ellos son reactivos con la naturaleza del entorno real en el cual les toca vivir y a partir de lo que tienen cerca de ellos empiezan a construir un cambio que puede transformar a su comunidad y a su sociedad. No todos, por ejemplo, son casos de éxito. Evidentemente, hay muchísimas cremas, hay muchísimas pomadas, champús y cosas que son muy sencillas y que a veces parecen más un proyecto de receta de cocina que un proyecto científico, pero sin embargo es un inicio para acercarnos y para que ellos empiecen a encaminarse y a enamorarse de la aventura de la ciencia. No porque la ciencia sea el conocimiento más importante, más maravilloso del mundo, sino que es una de las formas que tenemos para seguir aprendiendo y conociendo, y por eso es la importancia de que estos jóvenes trabajen en esas actividades de fomento a la cultura científica. Ahora bien, ya que les estaba hablando de los diferentes programas que hacemos para tratar de fomentar la cultura científica y la innovación, no solo en el nivel de educación básica, sino hasta el posgrado, me regreso. Y en el cuarto tema vamos a estar comentando y qué onda con las competencias para el siglo XXI que estábamos hablando. Pues precisamente tengo un pequeño apartado, me gustaría mucho, para no ahondar en estos puntos teóricos, es simplemente la reflexión que estaba haciendo, aquí está de manera muy esquemática, de cómo a través de este tipo de proyectos, como la Feria de Ciencias e Ingenierías, o como ustedes que están estudiando un posgrado, es exactamente el mismo desafío que tienen ustedes que un equipo que va a concursar a cualquier nivel que le toque, en nivel estatal, nacional o en el internacional, las mismas frustraciones que tiene que sobrepasar, los mismos sueños, desafíos, etcétera. Y en esta parte, pues tomé los 4 puntos de la competencia para proponer el pensamiento crítico y mi humilde invitación para ustedes es que en las actividades que hagan de contacto con la sociedad inviten a las personas a que también desarrollen el pensamiento crítico. Nos hace muchísima falta en todos los momentos en México. Por otra parte, tenemos la creatividad como una oportunidad para que podamos construir, para que podamos innovar. Y la creatividad no solamente son chispazos o ideas fantásticas que salgan en un segundo. La creatividad también implica hacer una planeación, un cronograma de actividades, nos permite ver diferentes opciones para responder esas preguntas de investigación o para solucionar esos problemas. Entonces, todos estos puntos traté de que fueran como elementos a través de los cuales esas habilidades y competencias para el siglo XXI, a partir de programas reales que existen en nuestro país, en mayor o menor medida, se puedan hacer para desarrollar ese tipo de competencias entre los niños. Y nos hemos encontrado, además, que esto tiene una implicación directa con los profesores y formarse en este tipo de contexto les ayuda también para enriquecer su labor día a día frente a grupo. Otra parte que nos encanta es
la comunicación, porque los estudiantes dentro de una feria de ciencias o proyecto de ciencia tienen que hacer un tríptico, tienen que hacer un documento, tienen que apegarse a las normas de formato, tienen que empezar a utilizar APA, aunque estén en secundaria y nunca en su vida hubieran escuchado hablar que está mal copiar y pegar algo desde internet sin hacer referencia al autor. Entonces hay muchos elementos que se empiezan a desarrollar a partir de estos programas, y la comunicación también se refuerza dentro del contexto en la escuela. Había jóvenes muy tímidos que participar en la Feria de Ciencias les permitió despertar su creatividad y la forma en la que conectan con los demás. Entonces, hasta para cuestiones de la seguridad personal y de cómo se desarrollan con sus profesores y con sus compañeros les puede servir. Entonces, todo el análisis es una combinación de los elementos. Igualmente, tocando los puntos de la colaboración. En la Feria de Ciencias e Ingeniería se presentan con proyectos de 3 personas y esta colaboración los lleva también a que se acerquen a científicos calificados que los puedan ayudar, no solo como sus asesores, sino de instituciones externas. Y esa colaboración, igual, la recalco, se necesita tanto en los proyectos de Feria de Ciencias de los niños como la colaboración que necesitamos cuando estamos cursando un estudio de posgrado de cualquier nivel. Igualmente, la colaboración nos lleva a fomentar un mayor respeto y tolerancia hacia los demás, de cualquier cultura y con las ambiciones tan distintas que tenemos. No es sencillo cuando estamos estudiando el doctorado, tantas horas juntos, tres de clase, con compañeros tan diversos y tan diferentes a nosotros, entonces también ahí la tolerancia se pone en juego. En el quinto tema, para ir cerrando mi participación y agradeciendo el tiempo y su paciencia para atender esta charla, voy a hablarles de 3 puntos de vista. Intentaré que sea sencillo, pero estos 3 puntos de vista los llamé así: ellos, los otros y nosotros. ¿Quiénes son ellos? Es la sociedad, es el público. Los otros, los diputados, los senadores, la Comisión de Ciencia y Tecnología de los congresos estatales o federales, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, el CONACYT, la parte de becas del Tecnológico de Monterrey, toda la gente que en sus manos, en su pluma, en los dedos que están en su computadora, en su cabeza y en su corazón, tienen el destino del recurso que se destina y los apoyos a la ciencia y la tecnología. Vamos a pensar en ellos como los otros, como si fuera algo paradójico, es broma, pero no tanto. Y nosotros, ¿cómo nos vemos a nosotros mismos? Los que estudiamos, los que nos preparamos, los que tenemos un compromiso, después de haber pasado casi 20 años en las aulas, de regresar a la sociedad todo lo que nos han dado a nosotros. Entonces, por eso, dividiéndolo, a veces podemos estar en un lugar o podemos estar en otro. Por eso vamos a pensarlos de tal manera en la sociedad. Una imagen que les hice compartir esta tarde es de esta serie de niños. Todos ellos están en la clausura de los talleres de verano de la ciencia en vacaciones que teníamos en el Museo El Giroscopio. Entonces, escogí la foto de los niños, por allí yo ando perdida con playera roja también, porque ellos son los ciudadanos, ya desde ahorita que se están formando para recibir el presente y el futuro. A ellos nos debemos, no solamente a ellos, también a las personas que van a ser en 20 años o en 30 años. Algunos de ellos a lo mejor va a ser sus tesistas de doctorado, de maestría, o va a ser quien construya la nueva aplicación que ustedes van a necesitar para cuidar la salud. Entonces es invitarlos a tener conciencia de lo que nos debemos por nuestra situación privilegiada a la sociedad. Pensando en los otros, todos los actores de la política científica en México, es la invitación para que de manera organizada, como comunidad científica y tecnológica, podamos implementar actividades a partir de las cuales les ayudemos a tener mejor conciencia. Que las decisiones no se tomen así de plumazo o de presupuesto. Nadie reclama en México cuando se disminuye el número de becas que otorga CONACYT, cuando no están subiendo de nivel en el SNI, cuando están poniendo cada vez más trabas para aceptar a nuevos programas en el PNPC o para consolidar los que ya estaban existiendo. Cuando hay problemas de ciencia y tecnología en México, no levantamos la voz como sociedad ni como comunidad de investigadores, pero también es una parte, no es ponerles a ellos la culpa, es que tenemos una responsabilidad porque nosotros quizá tenemos mayor sentido de la importancia de la ciencia, la tecnología y la innovación y podemos entonces ayudarlos a que sus reflexiones sean más cercanas. En este punto, la fotografía que yo les mostraba es una imagen
de un foro de consulta para la nueva ley de ciencia y tecnología del estado de Coahuila. Realizamos 4 foros. En esta imagen está presente, por ejemplo, era el senador Tello, está al centro, tiene corbata roja. Él era el senador que estaba encargado de la Comisión de Ciencia y Tecnología y que fue parte de quienes impulsaron la nueva ley, bueno, su equipo de trabajo. Ahora él es el gobernador del estado de Zacatecas y yo hubiera creído que entonces el Consejo de Ciencias de Zacatecas iba a tener más dinero, pero no. Entonces, todas las personas que están aquí presentes, yo creo que en algunos casos la mayoría son investigadores, son tecnólogos, son personas de las microempresas que trabajan con proyectos de innovación, pero otra parte están los diputados, recuerden, los senadores, los congresistas, la gente de la Secretaría de Educación Pública. Todo un capítulo de la Ley de Ciencia y Tecnología del Estado de Coahuila se borró de un plumazo cuando pasó por el escritorio del jurídico de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Coahuila. Entonces, ese tipo de decisiones tenemos que protegernos, y la forma de protegernos no es simplemente saliendo a las calles como marcha de protesta, que no estaría mal una que otra vez nos encamináramos hacia ello, para levantar la voz, para que nos conozcamos, para que hagamos equipos y tengamos redes colaborativas. Lo importante también es que cuando hagamos actividades de comunicación de la ciencia, de cultura científica, los involucremos a ellos, que participen, que se enteren de las necesidades y que se enteren del posible impacto que sus decisiones pueden tener, no nada más el presupuesto, porque la ciencia no es solo cuestión de dinero, sino también a que se dé el ecosistema creativo que la ciencia necesita. Y finalmente, es la parte de lo que somos pues nosotros como investigadores. Es importante que conozcan, que tengamos redes, que cuando participan en congresos internacionales o nacionales intercambien la información con los otros colegas, que tengan datos de contactos. Este es un ejemplo, simplemente una imagen de un grupo de maestros de 8 universidades que fueron a visitar las instalaciones de un centro de investigación en Saltillo. Y esta foto final de este tema número 5 es la clausura de la Feria Estatal de Ciencia y Tecnología, para mostrarles las dimensiones. Yo me cuento en nosotros con ustedes, como parte de la comunidad académica y científica, pero yo estaba ahí una solita. Las otras 3 personas que me acompañan es nuestro director regional de CONACYT, quien era mi jefe, el director del Consejo de Ciencia, y la diputada que coordinaba la Comisión de Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado de Coahuila en la legislación anterior. Entonces, a ellos 3, día tras día, de manera continua, los tenía que estar convenciendo y convenciendo y convenciendo. ¿Para qué? Para que me permitan hacer programas y proyectos que puedan atender a toda la gente que está ahí atrás. Por eso es importante que podamos romper las barreras que a veces ponemos nosotros solitos para decir, somos la supercrema de la sociedad, o sea, tengo doctorado, es el nivel educativo más alto que existe. No, soy parte de la sociedad, a la sociedad me debo y así puedo también contribuir. Finalmente, concluyendo mi reflexión, es que es simplemente un aprendizaje continuo que siempre podemos aportar, y que la cultura científica no nos sirve nada más para ampliar el conocimiento sobre aspectos exteriores a nosotros mismos, como el universo, la naturaleza, la sociedad. También la cultura científica nos sirve desde un punto de vista filosófico para que las personas nos conozcamos a nosotros mismos, para que podamos ver todo nuestro potencial, nuestros límites, el enfoque que podemos tener, para que vayamos cumpliendo sueños y desafíos personales. Entonces, estos desafíos también implican que podamos ser capaces de construir de manera continua nuestro propio conocimiento científico, reconociendo, aceptando y, por supuesto, sobrepasando nuestros propios límites personales. Igualmente, nuestra cultura científica, la propia, no la que vamos a apoyar a que se desarrolle la sociedad, sino la de nosotros, implica también tener una capacidad creativa al máximo y poder terminar los procesos que implica una investigación o un desarrollo tecnológico. Por eso les comparto que la importancia de promover la cultura científica, más allá de poderla definir teóricamente, es pensar en su pertinencia para desarrollar los conocimientos, habilidades y competencias que ayudarán a todas las personas a integrarse de manera exitosa en la sociedad del siglo XXI, que va súper rápido y que cada vez tiene cambios más acelerados. Igualmente, cuando contamos con una sólida cultura científica, las personas tenemos herramientas para que podamos enfrentar los desafíos que implica la necesidad de aprender a lo largo de toda la vida. Y yo me voy despidiendo con ustedes para comentarles, si el éxito se midiera en sonrisas, sería muy diferente. Esta imagen es del mes de mayo también, realizamos un maratón de innovación y emprendimiento para mujeres.
Entonces llevamos, y se colaron algunos hombres que muy de mente y corazón abierto se quisieron incorporar en esa dinámica. Es bien raro tener actividades de innovación que puedan impactar desde la señora que pone en el salón de belleza el gelish hasta las personas que trabajan con nanocompuestos o medicamentos, lo que sea, y trabajar con mujeres también fue muy novedoso. Fue una iniciativa en la que nos sumamos del INADEM porque no podemos solos, entonces tenemos que unir esfuerzos, recursos y voluntades con otras instituciones que también tengan este deseo de poder estar aportando a la sociedad. Entonces, les agradezco muchísimo el tiempo que me dieron para esta conferencia. Dejo también mis datos de contacto. Tenemos, si el tiempo lo permite, espacio para la retroalimentación, pero me gustaría muchísimo si nos pudieran presentar también los dibujos que hicieron de manera voluntaria de cómo se ven cuando concluyan la etapa en la que están ahora. Listo, pues este es mi dibujo, esta soy yo, estoy ahí dando una cátedra o algo así, pues bueno, presentando los hallazgos frente a la sociedad, también pues haciendo pues la comunicación de manera electrónica, de manera, como también el contar con el doctorado pues te permite viajar y conocer otras culturas y también compartir el conocimiento que se va a ir generando en base a esto. Muchas gracias, excelente. El mío es que está aquí en la parte de abajo. Es un dibujo de una persona que se está preguntando, pero a la vez también te está compartiendo saberes y conocimientos, pero estos conocimientos y saberes se comparten es con la infancia, con los niños pequeños que creo que son los próximos científicos, y aparece una especie de bucle en la cual quiere decir que se debe estar transformando diariamente y todo o lo poco o mucho que uno sepa no es lo válido, sino que a partir de todo el conocimiento que tienen estos chicos, más todos los diálogos que se realicen, se puede llegar a un conocimiento científico. Muchas gracias. Son bien bonitos e impactantes los dos dibujos que incluyen tantos elementos. Y además me encantó cuando se plantean las preguntas, porque es algo fundamental en la ciencia. No se trata, cuando hacemos actividades de fomento a la cultura científica, de darle las respuestas del conocimiento que ya está hecho. Se trata de enseñar a la sociedad a que se lo cuestione todo y a que sea capaz de plantear esas preguntas, interrogantes, para darle solución o para tener más preguntas, y que también sea capaz de plantear problemas, hablando desde el punto de vista de la innovación, y dé solución a esos problemas de manera creativa. Gracias. Bueno, mi dibujo va enfocado cuando esté en el doctorado. Yo trabajo con estudiantes con discapacidad, es trabajando para ellos, es un área bastante complicada en cuanto a que no hay mucha innovación en los procesos educativos que se lleva con los chicos, entonces quisiera desenfocarme, me veo en eso, apoyando los procesos educativos de los chicos con discapacidad que se están llevando en el momento. Yo vengo de Colombia y son muy poquitos los procesos que, cómo se apoya a los chicos con discapacidad. Muchas gracias, es bien interesante lo que se va a plantear desde su proyecto de investigación y de vida. Les comparto también, no es sencillo llevar el proceso de aprendizaje de la ciencia a niños con capacidades especiales. El año pasado tuve la oportunidad por primera vez de trabajar con un instructor de clubes de la ciencia que era sordo. Entonces, porque así no se ponen nada más los niños en el punto de decir, nosotros que estamos completamente sanos les vamos a ayudar, sino incorporarlos a ellos también, aceptarlos como parte de la sociedad y lo que pueden aportar. Es de las cosas más gratificantes que he visto. No es sencillo, por muchas cuestiones culturales que afectan también, pero fue muy gratificante que él va a ser un joven ingeniero metalurgista y que es instructor de clubes de ciencia en temas de multimedia, robótica y electrónica. Gracias. Bueno, para mí ciencia en este caso es este diálogo que hay entre las personas, sea científico, sea sociedad en general. Y es importante, es una base, ¿no? El científico aislado, que a veces podemos pensar como un estereotipo, ya no es tan válido, ¿no? Porque realmente ciencia como tal
en todos los niveles y en cualquiera de los aspectos, tiene que tener estas repercusiones sociales, y si está basado en estas preguntas y respuestas, ¿no?, continuas que tiene que haber. Muchas gracias, doctor Manuel. Perdón. Gracias. ¿Qué científico? Bueno, este es mi dibujo. Soy yo feliz al final del doctorado, con los brazos llenos, más llenos que ahora, y abiertos para contribuir. Muchas gracias. Bueno, en este caso sería yo, por eso es varón. Y todavía voy a tener cabello, espero, y cuatro brazos o múltiples. Me gustaría poder participar en múltiples proyectos, no tener una cosa a mi cargo, sino, y sonrío porque espero que la multiplicidad de los proyectos me tenga de buen humor. Gracias. Bueno, curiosamente yo puse lo mismo aquí que el compañero, una mesa redonda en donde hay diálogo, ya sea uno como profesor o uno como alumno o uno entre colegas, ¿verdad? Al final de cuentas todos al mismo nivel, compartiendo el conocimiento. Y me llamó la atención que lo empecé a dibujar cuando en ese momento tú empezaste a describirlo así, yo lo estaba dibujando. Es que fui parte de sus aulas. Pues el mío es y la idea es integrarse con otra parte y formar una unidad. Muchas gracias. A mí me pareció muy valioso lo que usted dijo, si el éxito se podría, algo así, ¿no? Si el éxito se podría medir en sonrisas, tendríamos una sociedad, pues, positivamente distinta. Bueno, al menos soy optimista y quiero pensar así. Entonces, de igual forma, yo me veo, pues, que he avanzado y que seguirá avanzando, pero teniendo siempre en cuenta, más que el por qué, el para qué, y eso muchas veces se puede responder con la felicidad y con el bienestar. Muchas gracias. Bueno, yo me visualizo satisfecha con lo que hago y al mismo tiempo compartiendo ese conocimiento, no solo por medio de publicación, ¿verdad? Porque tal vez no todo el mundo es importante que sea visible lo que uno investiga, pero también en que sea en acción, ¿verdad? Como los proyectos que usted menciona, que las comunidades se involucren y que uno ve el fruto del trabajo en una mejor calidad de vida para las personas. Gracias. La verdad, yo me veo regresando a las aulas, extraño mucho las aulas, contenta con mis alumnos, contentos, dialogando, uniendo la comunicación y las humanidades y viajando para compartir y para aprender. Excelente. Magnífica visión de todos, gracias. Bueno, yo en este caso pues veo el aprendizaje como una ventana para llevar lo que aquí aprendí y poderlo compartir. Soy periodista, entonces hay muchos temas que de alguna forma en los medios se tratan vagamente, a lo mejor eso me puede permitir a tratarlo de alguna de otra forma. Bueno, pues yo me veo esperanzado hacia el futuro, con una mirada y con una sonrisa viendo hacia adelante, y esperando que todo esto que hemos podido compartir, bueno, pues tenga pues esas semillas que se están sembrando ahorita fructifiquen en un futuro muy ideal para todos nosotros. Muchísimas gracias, doctora Vanessa Martínez. Me falta el premio. Nos quedan 30 segundos. Quiero agradecer a las personas que nos acompañan por videoconferencia. Gracias por su atención y seguimos. Cuando estemos fuera de línea, solo les pido un minuto para nuestro concurso. Muchas gracias a todos ustedes. Es muy rico compartir estas vivencias y ver también todo el entusiasmo que ustedes tienen para poder aportar a la sociedad del país que sean, para que se construya de mejor manera. Es como si todos estuviéramos poniendo granitos de arroz, de maíz o de frijol para la sociedad del conocimiento. Muchas gracias.